A hablar de El Kybalión, que se supone que es la obra de tres iniciados, aunque eso es muy discutible. Vamos a decir que es una obra hermética que nos da el compendio de lo que es el conocimiento, sobre todo el conocimiento de la sabiduría de Grecia a Roma, Egipto, que ha llegado hasta nuestros días desde un punto de vista del canal de la hermenéutica, es decir, del canal donde hay que extraer el sentido principal a cada expresión, palabra o hecho. El Kybalión nos da 7 principios y por lo tanto nos habla de 7 niveles que tenemos que tener en cuenta si queremos prosperar, si queremos entender qué es la hermenéutica, qué es el tratado de lo que es el sentido más especial, que es el hermetismo, la hermenéutica en general. El primero de los principios, el mentalismo. Primero de los principios, el mentalismo. Son 7, pero todo tiene una razón de ser. Lo primero, que el universo es el todo, y eso que se llama el todo, eh, solo existe si es capaz de ser comprendido mentalmente. Nosotros tenemos mente, formamos parte de ese todo, y estamos en un momento en que para llegar al todo siempre hemos formado parte de él, estamos bebiendo, flotando en el ambiente del todo, pero hay que entender que uno de los principios básicos que se tiene siempre en cuenta es que si todo es mental, todo aquello que es mental se puede comprender antes o después, se puede encontrar una solución, pero lo más importante va a ser producto de la inteligencia, del proceso de la mente que tiene todos los seres humanos, que vamos a poder tener la capacidad de transformar nuestra vida, nuestro entorno, nuestro universo. Casi se puede decir que el universo existe porque somos capaces de leerlo. El universo existe porque somos capaces de inventarlo. Por eso ese principio es muy importante, porque nos dice que todo lo que existe, todo lo que vemos, lo hemos creado de alguna forma nosotros. Nosotros somos el principio generador de todo este proceso. Segundo principio, el principio de correspondencia. El principio de correspondencia es lo que es arriba, es abajo. Todo aquello se corresponde. Por lo tanto, un planeta con sus satélites no se asemeja a mí con mis problemas. Pero ¿cómo se puede manifestar lo que es arriba con el abajo? Pues entender, por ejemplo, la astrología me enseñaría en un momento determinado a interpretar la fuerza de lo grande, lo enorme, como puede ser Júpiter, como puede ser Marte, como puede ser un planeta, la fuerza de la interpretación de eso que se mueve unos grados en el cielo, ¿cómo me puede afectar a mí en lo pequeño? En yo moverme unos kilómetros o unos cientos de metros. ¿En qué nivel afecta? Porque nosotros hacemos una semejanza, es decir, comparamos. El principio de los que saben aplicar la correspondencia es la comparación. Por lo tanto, lo que es arriba es abajo, pero porque también al revés, también lo que es abajo va a influir con lo que es arriba. Lo que ocurre es que no en la misma proporción de su fuerza y de su orden. Por lo tanto, es el principio fundamental. Si somos capaces de entender el principio de correspondencia, sabremos por qué un eclipse o un trígono, de alguna manera una oposición, aspectos de la mayoría que se pueden ver en astrología, el planeta regente, las casas y los signos, cómo nos afectan. Por lo tanto, nos dice que tenemos que hacer lo posible que para entender este principio de la relación directa, ese principio de la relación directa de la vibración. Ese principio, perdón, de correspondencia. La vibración es el siguiente estado, la vibración. Todo vibra, en el universo todo vibra, todo tiene un punto de vibración. Vemos que la materia inerte está vibrando, pero no somos capaces de entenderlo. ¿Qué significa? Que todos son ondas vibratorias. Por eso, quizá una de las disciplinas mayor de la hermenéutica es la radioestesia. La radioestesia y la radiónica, sí. Aquello que se hace con péndulos, varillas, nos determina
que somos capaces de establecer una vibración a través del contacto. Entonces, los zaorís, por ejemplo, en pequeña escala, ¿no? Que son capaces de detectar agua por la vibración que tiene el agua, también nos dice que todos somos capaces de detectar y por tanto la vibración se está más cerca de saber entenderla o no en función de cómo desarrollemos estas habilidades. Por lo tanto, en el universo todo vibra porque todo está vivo, porque no hay nada que sea inerte, aunque parezca inerte. Algunas cosas parece que no se mueven, pero no significa que estén paradas. Sería un error pensar en eso. La Tierra, como planeta, está vivo en su interior. Hay volcanes, hay lava, hay magma, y parece que esté quieta. Tenemos un núcleo de hierro, de níquel, que no para de vibrar. El movimiento rotatorio es un movimiento vibracional, el movimiento vibracional. Nos vamos ahora a polaridad, otro principio. El principio de polaridad, que es el cuarto, ya nos adentra en que todo tiene su polo, el positivo y el negativo. Como puede haber en un fluorescente, vemos los cátodos, el cátodo negativo y el cátodo positivo, y vemos que en esa secuencia los polos lo que hacen es atraer hacia uno de ellos el qué. Normalmente las ideas y la estructura del pensamiento. Ahí tenemos la capacidad, aquel que sabe, aquel que desarrolla correctamente esta ciencia, trae hacia el polo que le interesa, se sitúa cerca del polo que le interesa y atrae hacia él toda esa energía. Por eso hay gente que atrapa la buena suerte, hay gente que habla de mala suerte y en el fondo tienen razón. La buena o la mala suerte a veces es estar siempre en el polo negativo, en el polo contrario. No solo el negativo es contrario, sino que contrario a nuestros intereses. En la polaridad nos es muy importante entender que a veces las cosas no pasan porque sí, sino que las pequeñas cosas que hacemos cada día son capaces de variar la corriente hacia ese polo. Por ejemplo, el resultado de una separación emocional no es el capricho de un mosquito de un día que nos ha picado, sino es el resultado de toda una serie de acumulaciones que hemos ido gestando. Digo esto porque es muy fácil de entender, pero que así vamos cambiando los polos de esta manera, ¿no? El ritmo. Estamos en el número 5, ritmo. El ritmo ya no hay que confundirlo con vibración, para nada. La vibración es permanente, pues es inerte. El propio planeta, una piedra tiene ritmo interior, pero el ritmo es otra cosa. El ritmo es la cadencia. Por ejemplo, el ritmo de las horas, el ritmo de la noche, el ritmo del día. Todos tenemos ritmo y así vamos contando. Vamos contando que, por ejemplo, vamos contando años, vamos contando días, horas, meses, porque aplicamos el ritmo y el momento que aplicamos el ritmo sacamos una nueva tecla. En esa tecla somos capaces de ver pues, hacia dónde van las leyes, también hacia dónde nos tenemos que encaminar. Pensar que el principio de la hermenéutica es perfeccionarnos, sacarle provecho para ser mejores, no simplemente contemplar las cosas. Y por lo tanto, el ritmo es realmente así, ¿no? Y después, el principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto, el principio de causa y efecto universal, que todo efecto tiene su causa y su causa el efecto. Las condiciones que se han creado en las manifestaciones de un ser vivo a veces son la suma de, si ya lo estudiamos profundamente, de diferentes vidas, claro, de diferentes estancias en la Tierra. A veces es pequeñas semillas que hemos ido plantando, como hemos dicho antes, y estas semillas nos han ido generando ese magma que ha sido el responsable directo de conseguir los efectos que buscamos. La causa, la causa fundamental de un resultado, cuando la buscas, es una labor de investigación, te das cuenta que a veces las causas son muy pueriles o muy infantiles, pero son normalmente las responsables. Igual que la causa de unos celos, la causa de un odio mal llevado, puede ser responsable de que toda una estructura se tambalee o como una persona fracase. No rendirse al fracaso tiene mucho que ver con la causa y el efecto. Después viene la generación, el último de los principios.
Todos tenemos el nivel generativo, todo es masculino y femenino. En la naturaleza, entre el hombre y la mujer, pues se generan los géneros sexuales y a través de ellos pues viene vida, viene vida. Como nos enseña el samsara, otra de las técnicas tibetanas excelentes para cultivar el principio de todos, que es el mentalismo, todo tiene su género. Aplicar el género debidamente, aplicarlo no solo para el sexo con él, como es el ser humano, sino aplicarlo también para lo masculino y lo femenino, es entender también muchas cosas que nos rodean. A veces hay cosas que están cargadas de género femenino y no somos capaces de entenderlo, pero por ejemplo solamente observando las flores o el comportamiento de la naturaleza, vemos lo femenino y lo masculino en su manifestación. Por lo tanto, este conocimiento que acabamos de explicar, de forma somera, de forma estructurada, nos llevan a que quien tenga claro estos principios, los domine y los entienda y sobre todo los practique, porque de nada sirve una ciencia que no se practica y por lo tanto no le sacas partido, pues estaríamos ahí en el mejor de los caminos para localizar, para entender esta capacidad que todos tenemos y que nos dice el primer principio, que es el mentalismo, que todo es mental y por lo tanto todo tenemos acceso a todos. Bueno, esto sería el Kybalión resumido, el Kybalión estructurado en 7 principios herméticos.